¿alguna de ustedes o algunos de ustedes pasaron esta semana algún momento de ira, de enojo, de malestar? Sí. A ver, levanten la mano los que se enojaron por alguna razón. Oh, qué bien, qué bien, qué bien. Yo también me solidarizo con ustedes. ¿Cuántos guardan esa ira o ese enojo? ¿Superado? ¿Llegó y pasó? ¿O se estacionó? No. Muy bien, en esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que he titulado ¿qué dice la Biblia sobre la ira y el enojo? Así que voy a pedir que estén muy atentos, porque seguramente esta palabra apela o apelará a nuestra conducta, y cada quien seguramente se hace responsable de esta palabra. Saben que vivimos una época epidémica vivimos una época epidémica de irritabilidad, intolerancia y agresividad, que son el reflejo de una sociedad patologizada por la ira. ¿Sabían eso? Vivimos bajo una nueva patología. Una nueva patología. De hecho, el Manual de Diagnóstico Americano de Psiquiatría, APA, en su nueva edición, escúchame bien, en su nueva edición del DSM-5, incorpora en su haber un nuevo trastorno de conducta. Y ese nuevo trastorno de conducta, mis amados hermanos, se conoce que tiene que ver con el manejo de los impulsos y de la conducta. Se conoce con las siglas TEI, trastorno explosivo intermitente. Y el trastorno explosivo intermitente tiene que ver o se caracteriza por la pérdida de control muy a menudo y las reacciones exageradas. Ustedes saben que nos movemos en medio de una sociedad polvorienta, en medio de una sociedad supremamente dispersa. Y esto, mis amados hermanos, toca con nuestra realidad permanente. La ira es uno de los problemas que se califica hoy. La ira ya no está simplemente tipificada como una conducta normal, natural, sino que la ira está siendo tipificada, evaluada, considerada como una patología, pero como una patología social, como un problema social, como una epidemia social, como un problema de salud mental que las autoridades en esta materia están tomando medidas. Y mis amados hermanos, si bien es cierto que la ira parece ser un rasgo distintivo de la conducta humana, también es un rasgo distintivo de los últimos tiempos. Y no es menos cierto que este estado presenta o se representa desde la caída misma del hombre. La ira ha sido una constante en la conducta humana, ha sido una constante. Para que hoy se considere como una patología social es porque la ira ha desbordado sus cauces, es porque la ira ha tomado unas condiciones totalmente desmedidas en el quehacer o en el hacer o en el socializar de esta humanidad. La Biblia nos habla de ella como una de las manifestaciones de la carne, Gálatas 5:20, pero no tienen que buscarlo, no tienen que buscarlo. Allí aparece como uno de las manifestaciones de la carne. La ira es carnal. La ira es una manifestación natural, rastrera,
humana, lesiva, altamente lesiva. Es una de las obras de la carne. Y las obras de la carne son propias de la naturaleza humana caída, rebelde y pecadora. Saben, hermanos, el tema de la ira es supremamente importante en la Biblia, porque la palabra de Dios busca contenernos sobre este tipo de conducta, porque, mis amados, sí que nos genera dificultades el mal carácter, el mal temperamento, como se lo quiera llamar. Bueno, de hecho, el temperamento es una cosa y el carácter es otra, ¿no? El temperamento es aquello con lo que nacemos. El carácter es aquello que nos ha formado. Jesús le dio lugar a este tema en el Sermón del Monte para mostrarnos que el enojo no puede ser entendido livianamente, no puede ser asumido irresponsablemente y luego salirnos con una simple excusa. Nos enseña a través del Sermón del Monte que el enojo no solo compromete nuestras relaciones fraternas, daña nuestra fraternidad, daña nuestra comunión, compromete las buenas relaciones, contamina, sino que además, o también, nos pone a distancia delante del Señor. Pero, como si fuera poco, la Biblia nos habla de las relaciones, de las consecuencias eternas, que no son diferentes a los demás pecados. Yo quiero que veamos rápidamente Mateo capítulo 5, versículo 21 al 26. Quiero leerlo en dos versiones, en la Reina Valera y en la Nueva Versión Viviente. Capítulo 5, versículo 21. Ustedes me van a seguir allí en esta lectura. Esta primera parte la leeremos en la Reina Valera y dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos. Es decir, hay un mandamiento clarísimo. Éxodo 20 y muchos más textos al respecto. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ahora quiero leérsela en la Nueva Traducción Viviente. En la Nueva Traducción Viviente dice así: han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio si llamas a alguien idiota. Corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Por tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar,
anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará al oficial y te meterán en la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Es muy interesante porque allí estamos encontrando la gravedad del asunto. La gravedad del asunto. Entonces volvamos de nuevo a la Reina Valera. Volvamos al versículo 21 de la Reina Valera, allí, de sus versiones. El que tenga la Reina Valera. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. No matarás. ¿Por qué relaciona? Porque lo que vemos en el texto es que hay una relación entre matar e airarse. Hay una relación entre matar y enojarse. Allí hay una clara relación. Matar podría ser una ira llevada al extremo, ¿verdad? Matar es una ira llevada al extremo, una ira consumada en un homicidio, un crimen violatorio de uno de los 10 mandamientos. Sí, eso sería matar por un impulso de ira. Ustedes saben, si ustedes ven las noticias, se darán cuenta cuántos crímenes, cuántos asesinatos se cometen a diario por un momento de ira. Salió irritado de la oficina o de la casa, o tuvo algún inconveniente, o está pasando por algún tipo de crisis y va por la calle, y de repente alguien lo puso al límite. Casi que se sucede un accidente o cualquier tipo de situación, e inmediatamente hay una reacción desmedida. Sí, una reacción desmedida. Muchas parejas se han transado en una disputa y se ha terminado en un homicidio. Sí, hermanos, así es que sucede, desafortunadamente. Saben, hermanos, pero no hay asesinato. No hay asesinato cuya intención no comience con un fuerte sentimiento de enojo o de ira. Nadie mata riéndose, nadie mata, nadie tira de un gatillo, nadie empuña un puñal, nadie agrede en el mejor momento de su vida. No, mis amados hermanos, todo asesinato tiene entonces como principio una ira, un resentimiento, un odio, una amargura, sentimientos propios que alimentan esa condición humana. Así que ahí vemos la importancia del tema. Ahí vemos la importancia del tema. Hay una relación homicidio, ira, homicidio, enojo. Hay una relación. Y lo que el Señor quiere es evitarnos que la ira progrese en nosotros de tal manera, escalone en nosotros de tal forma, que llegue el momento en que ésta resulte incontenible. Incontenible. Versículo 22, mira lo que dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. No hay diferencia entre el que mató y fue llevado a juicio, o aquel que por enojarse también termina expuesto a un juicio. No hay diferencia. Jesús dice: bueno, oísteis que fue dicho, en el versículo 21, y en el versículo 22 dice: pero yo os digo, para mostrarnos que la condición de ira y el homicidio, es decir, hermanos, entre el homicidio y la ira puede haber una línea diminuta, casi que imperceptible, mis amados hermanos.
Pero aquí está diciendo que si alguien se enoja contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio, la palabra literal que traduce el griego como necio, la palabra literal sería cabeza hueca. Si alguien se atreve a decirle necio a su hermano, cabeza hueca, pero también tiene un equivalente que es idiota. Palabras que soltamos seguramente con facilidad, palabras que proferimos sin medir consecuencias, palabras que salen de nuestra boca para maldecir. Como dijo Santiago, es imposible que de una misma fuente salga agua dulce y agua amarga. Es imposible que de una misma boca, de la boca de un redimido, salga la bendición para unos y la maldición para otros. No puede ser, no puede ser. Está diciendo que si alguno trata al hermano de necio, de cabeza hueca, de idiota, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo, es decir, que maldiga al otro, quedará expuesto al infierno de fuego. El abuso verbal tiene los mismos motivos pecaminosos de la ira. Óigame bien, el abuso verbal tiene los mismos motivos pecaminosos de la ira y del odio que conducen a un asesinato. Que conducen a un asesinato. De tal manera que el Señor no está desestimando la consecuencia final de un arrebato de ira. De un arrebato de ira. No, mis amados hermanos, el Señor quiere que nos tomemos muy en serio esta parte. Porque la iglesia cristiana, escúcheme bien, la iglesia cristiana es un pueblo atípico en medio de una sociedad como esta, que configura en su hacer y en su ser el odio, la amargura, la venganza y todo aquello. La iglesia es un pueblo atípico, porque la iglesia no va ni navega en ese tipo de corrientes, de ninguna manera. Aquí Jesús va más allá y le da un sentido de gravedad a lo que nosotros llamaríamos un simple enojo. Un simple enojo. No, mis amados hermanos, un simple enojo puede no quedarse en un enojo. Y por supuesto, mis amados hermanos, que vamos a considerar más adelante cómo nos enojamos sin duda muy a menudo, y cómo es importante contenernos y darle manejo a esta situación. Pero justificamos el simple enojo. Justificamos el simple enojo. Como veremos más adelante, el problema no es el enojo en sí, porque lo vamos a considerar más adelante. El problema no es el enojo en sí, sino la incapacidad de contenernos y establecerle un límite al mismo. Ahí es donde está el problema. El problema no es el enojo en sí, sino la reacción desmedida, sino lo incontrolables que nos podemos volver en determinado momento. Mis amados hermanos, un momento de enojo puede ser para muchos como el encender un fósforo frente a una sustancia, algún combustible, algo que encienda. Mis amados hermanos, el caso aquí es que la ira o el enojo es la vía que nos conduce al daño o a la destrucción del otro. El enojo que daña la comunión con el hermano y que nos lleva a proferir palabras ofensivas nos ubica en el plano de un homicida delante del Señor. ¿Usted cree que no es tan delicado? Se lo voy a mostrar. Se lo voy a mostrar de acuerdo a las Escrituras, pero se lo voy a repetir primero. El enojo que daña la comunión con el hermano, que compromete la comunión con el hermano y que nos lleva a proferir palabras ofensivas, nos ubica en el plano de un homicida delante del Señor y nos hace culpables del juicio y nos deja expuestos
al mismo infierno, es lo que está diciendo la palabra. Pero mire lo que dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 15, para que entendamos que esto no es tan liviano como pudiéramos considerarlo. En Primera de Juan capítulo 3 versículo 15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Ni siquiera dice todo aquel que aborrece a su hermano va en camino a ser un homicida. No, Dios considera que el aborrecimiento, que el odio, que la amargura contra el otro, que nació de una ira o de un simple enojo, nos constituye homicidas delante de Dios. Oh, mis amados hermanos, esto es bien serio. Esto es bien serio. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Lo que se nos dice aquí es que no necesitamos de un arma para matar al otro. No necesitamos de un arma, óigame bien, para ser homicidas. Hay un concepto legal de homicidio que las leyes de las naciones jamás las considerarían, o más bien consideran todo lo contrario. Es decir, nadie va a juzgar y nadie va a demandar por homicidio a alguien que viene enojado por tiempo y tiempo y tiempo y tiempo y tiempo y no lo supera. Es irrelevante para la justicia. Es un absurdo para la justicia. Usted viene a entablar una demanda porque su pareja hace días no le habla, o porque se transó en dificultades con alguien, pero a los ojos de Dios, la Biblia aquí nos está diciendo con claridad que ese enojo, ese aborrecimiento me ubica en el plano de un homicida. Me coloca en condición de homicida. ¿Quién lo está diciendo? Dios. Dios lo está diciendo. Nos está diciendo de esta manera, mis amados hermanos, que la ira tiene una connotación moral que nosotros no podemos desconocer. Porque nosotros hay cosas que hemos moralizado, que las hemos llevado al límite. Entonces nosotros no justificamos algunas conductas inmorales, pero sí que tenemos buenos argumentos para salirnos de un momento de ira. Sí que tenemos una buena explicación para justificar un arrebato de ira. Oh, mis amados hermanos, solo necesitamos aborrecer para que este pecado tenga la connotación de un homicidio. Y el aborrecimiento se alimenta de la ira, entre otros sentimientos. Nadie aborrece porque sí. Nadie aborrece porque sí. Usted aborrecerá a alguien por alguna razón, no me importa la razón, pero una razón cualquiera que comenzó generándole mucha ira, mucha molestia, mucha rabia, aunque la rabia es una peste, pero el que la sufre ya la tiene. Y entonces llega al aborrecimiento, al desprecio total, al odio, mis amados hermanos. Y entonces Dios dice: ya eres un homicida. Ya eres un homicida. Aborrecer a tu hermano es a los ojos de Dios un homicidio. Mis amados hermanos, la iglesia es el pueblo de las mejores relaciones entre sus miembros y hacia afuera por testimonio. No necesitamos una educación especial. No necesitamos haber ido a los mejores colegios. De hecho, hoy los mejores colegios y las mejores universidades no dicen nada en materia educativa. Usted va a estas instituciones a adquirir conocimiento, pero la formación viene
de otro lado, mis amados hermanos. La iglesia es por excelencia el pueblo de las buenas relaciones. La iglesia es por excelencia el pueblo del perdón. La iglesia es por excelencia el pueblo del entendimiento. Ahora, note bien lo que estoy diciendo, la iglesia. No estoy diciendo los que vienen a la iglesia. Estoy diciendo la iglesia, porque hay dos cosas muy diferentes entre la iglesia y los que vienen a la iglesia. La iglesia es una a los ojos de Dios. ¿Recuerdan o recordarán que en días pasados les hablé de la iglesia visible y la iglesia invisible? La iglesia invisible es la que Dios conoce, que es su iglesia. Es aquella donde Dios tiene relación íntima con aquel o aquella persona que solo Dios conoce su corazón. Pero escúchame bien, la iglesia visible es la que todos vemos. Entonces en la iglesia visible vemos al tramposo, al mentiroso, al defraudador, qué sé yo. Bueno, vemos cualquier cantidad de cosas. Y resulta que juzgamos como iglesia. Y la gente allá afuera juzga como iglesia. Ese es, dice que un evangélico y mire. Y aquel es un protestante y mire. Y ese otro carga la Biblia y mire. Esa es la iglesia visible. Pero mis amados hermanos, cuando hablo de la iglesia, que es el pueblo de las mejores relaciones entre sus miembros y hacia afuera por testimonio, es así. Porque un verdadero convertido no guarda, no puede guardar, óigame bien, lo fétido de la ira. No puede guardar lo mal oliente del enojo. No lo puede guardar. No lo puede guardar en su corazón. No puede, sencillamente. ¿Sabe qué dice Lucas capítulo 6 versículo 28? Este pueblo, que es la iglesia del Señor, bendice a sus enemigos. El Señor dice: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Eso es lo que hace el pueblo de Dios. Alguien te maldice y tú le devuelves una bendición. Alguien te calumnia y tú oras por él. No hay lugar de retaliación, no hay lugar de venganza, de revanchismo. No hay posibilidad de que tu corazón comience a maquinar y a crear la manera de devolverle al otro lo que el otro le hizo. No hay posibilidad. Ese es el pueblo de Dios. Ese es el pueblo de Dios. Y en esa medida la ira llega pero no prospera. La ira llega pero no prospera. Aquí nadie en este auditorio, nadie absolutamente podría decir que no sufre la ira de tanto en tanto. Pero como les dije, el problema no es que la ira le llegue, el problema es que la ira se le vuelva estacionaria. Es que la ira lo habite. Ese es el gran problema. Versículo 23. Dice así la palabra del Señor: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Ni siquiera es que tú tengas algo contra tu hermano, sino que él tenga algo contra ti. Es decir, no, mire, sí, él está molesto conmigo. Yo no sé por qué está molesto, enfadado o enfadada conmigo. Y la otra persona se mantiene, está atrincherada, resistida a dar un paso de reconciliación. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Si usted puede reconocer que el otro, su ofensor, aun cuando usted no guarde nada en su corazón, lo que le está diciendo la Biblia es: no espere, porque usted no siente nada contra el otro. Usted dice: no es problema de él, es problema de ella. Yo no siento nada. Pero lo que está diciendo aquí la palabra del Señor: usted no siente nada, pero vaya al que siente. Usted no tiene el problema, pero vaya al que tiene el problema, porque el que tiene el problema no va a venir. El que siente allá no va a venir. Vaya usted que no siente, vaya usted que no tiene el problema o que cree no tenerlo. Es lo que está diciendo el Señor.
Mire cómo lo está diciendo. Puedo no ser culpable de la ofensa que se me hizo, porque además podríamos justificarnos de esa manera. El otro está enojado sin causa. Problema, que se muerda los codos, que se paren las pestañas, que haga lo que quiera. Ese no es mi problema. ¿Ha oído esas palabras? ¿O las ha dicho alguna vez? De pronto no las ha oído, o las ha oído de su propia boca, ¿verdad? Pues mi amado hermano, puedo no ser culpable de la ofensa que se me hizo, puedo no ser culpable, pero sí de la actitud que tenga frente al ofensor. No soy culpable del problema, pero soy culpable de cómo lo manejo. Soy culpable de mi actitud, porque si el otro tiene una posición resistida y yo tengo una posición de autojustificación, nunca nos vamos a encontrar para arreglar el problema. Nunca nos vamos a encontrar. Cada uno morderá o rumiará su propio orgullo, su propia soberbia, y no habrá posibilidad, mi hermano. No habrá posibilidad. Entonces, frente a la ira, ni reaccionarios, porque no somos reaccionarios. Bueno, en el mal sentido de la palabra, ¿no? Porque también tiene su buen sentido. No somos reaccionarios, pero tampoco somos indiferentes, porque la indiferencia es tan mala como la mala reacción. La indiferencia de muchos es: bueno, si él dice, él hace, él me causa daño o ella me causa daño, pero a mí me resbala. ¿También lo ha escuchado? A mí me resbala. Pues hermano, no, ojalá no le resbale tanto, porque esa resbalada es peligrosa. Mira al que está al lado y dígale: esa resbalada es peligrosa. Ojalá no le resbale tanto. Esa resbalada es peligrosa. Más vale que le pare bolas al asunto. Ahora, ¿le para bolas al asunto por qué? ¿Por qué le para bolas al asunto? ¿Por el otro? No, por usted mismo. Usted le va a parar bolas al asunto por usted mismo. Porque si al otro no le importa su condición espiritual, si al otro no le importa su condición emocional, porque no hay daño del que yo me dé cuenta que se perpetra contra mí, que yo no lo sufra con el tiempo. Lo voy a sufrir con el tiempo. Mis amados hermanos, así que no somos reaccionarios, pero tampoco indiferentes. Nuestra postura siempre es conciliadora. Gloria a Dios por los hermanos que tienen ese espíritu de conciliación. Gloria a Dios por los hermanos que no pueden descansar la noche, que no pueden dormir bien por el problemita del día anterior. Gloria a Dios por los hermanos que hasta pierden el apetito y sienten que la vida no se normaliza hasta que no van a la persona y hablan con ella. La ira es un veneno que no debemos consentir, mis amados hermanos. La postura es conciliadora. De hecho, hay hermanos muy sabios que se dan cuenta que hay discrepancia entre hermanos y van y buscan y concilian. Son sabios, hacen un buen uso de la mediación, ¿sí? Buscan las mejores palabras, el mejor ambiente, el mejor momento para ensamblar dos partes que se habían dañado. Es decir, dos hermanos que habían caído en una condición de contradicción o de ira o de rabia o como se le quiera llamar. Hay ese tipo de hermanos, y gloria a Dios por ellos, que se da cuenta que Pepe y Pepa están enojados y entonces van a ellos y ellos se ofrecen como jueces de paz, porque los verdaderos jueces de paz deberían surgir de la iglesia. Los verdaderos jueces de paz no debería ser una política de Estado, debería ser ante todo un modelo de la iglesia. Pero saben, también hay hermanos que saben el problema de este y saben el problema de aquel, y lo que hacen ellos
no es acercar las partes, sino distanciarlas, llevándole a este el comentario de este, y llevándole a este el comentario de este, y colocando en los oídos de los curiosos, escúcheme bien, colocando en los oídos de los curiosos, en los oídos de los morbosos, lo que quieren escuchar acerca de los demás. Porque, mis amados hermanos, la Biblia dice que el bochinche, escúcheme, la habladuría es bocado suave para algunos. Es como bocado suave para algunos. Entonces ellos son felices, tienen un oído receptor, tienen un oído receptor para toda la basura que les puede llegar de allí o de allá. Y esa basura ellos también la transfieren a otros. También la transfieren a otros. Lo que está diciendo el Señor es: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Reconcíliate primero con tu hermano. Que no sea una ofrenda de contienda, que no sea una ofrenda o un diezmo de disputa, mis amados hermanos. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Habla con tu hermano, dirime la diferencia con tu hermano, y luego ven al altar y coloca allí la ofrenda. ¿Por qué, hermanos, el Señor hace esta recomendación? Porque la ofrenda no solo tiene un valor monetario. Escúcheme bien, la ofrenda no solo tiene un valor monetario, también tiene un alto valor moral. Porque dar también es espiritual. No crea, mis amados hermanos, la espiritualidad del cristiano es integral. La espiritualidad del cristiano es integral. Es espiritual en todo lo que hace, es espiritual en todo lo que dice, es espiritual en todo lo que piensa. No hay diferencia. No soy espiritual solamente cuando vengo a orar en privado. No soy espiritual solamente cuando leo la palabra. No soy espiritual cuando canto. También lo soy cuando ofrendo. Porque también mi plata es santificada. Todo lo que hay en casa es santificado. Mis hijos, mi esposa, mi dinero, todo. Pero Dios quiere que así se haga, de tal manera que una ofrenda de contienda, una ofrenda de disputa, Dios no la quiere. Una manera de cómo Dios acepta, recibe tu ofrenda, el dar al Señor, mi amado hermano, es darlo con un corazón totalmente rendido a Él. Cuando le damos al Señor, esperamos honrarle y serle de su agrado, ¿verdad que sí? Hola. Le repito, cuando le damos al Señor, esperamos honrarle y ser de su agrado. Ustedes recordarán el caso de Abel, Caín y Abel. Algunos dicen, bueno, el problema es que el detalle estaba en que Abel le ofreció a Dios ganado, de su ganado, lo mejor, pero era ganado para sacrificio. Y algunos creen que la diferencia estaba en lo ofrecido. La diferencia no estaba en lo ofrecido, la diferencia estaba en el corazón de cada uno. La Biblia dice que Dios vio la ofrenda de Abel, la vio con agrado. Porque, hermanos, antes de Dios mirar todo lo demás, antes de mirarnos en estatura, en color de piel, en educación, en formación, en estratificación y en todo lo que quiera, ¿sabe qué mira Dios? Usted lo sabe, el corazón. Dios mira el corazón. Dios miró el corazón de Caín, un corazón soberbio. Le traía una ofrenda de soberbia. Su corazón no era un corazón en línea con el corazón de Dios, a diferencia del corazón de Abel. Y Dios aceptó la ofrenda de Abel, porque primero aceptó el corazón de Abel. No aceptó la ofrenda de Caín, porque el corazón de Caín no era conforme al agrado del Señor, mis amados hermanos. Déjeme le digo que una forma de invalidar esa honra es darle al Señor mientras estamos enemistados
con nuestros hermanos. No pueden haber ese tipo de diferencias. Pasamos por momentos de roce. Hay cosas que no nos gustan. Hay actitudes que no nos gustan. Hay formas de ser que no nos gustan. Vayamos, hablemos, presentemos nuestra inconformidad. Seamos objetivos al hablarle a esa persona sobre las cosas que no nos parecen, pero seamos honestos. Seamos honestos. Y por ninguna razón, dejemos en nuestro corazón residuos de aquello. Por ninguna razón. La ira que crea resentimiento, escúcheme bien, la ira que crea resentimientos de amargura habrá invalidado en ese cristiano el gran mandamiento de Mateo capítulo 22, de Mateo 22, perdón, 36 si mal no estoy, por ahí así, por ahí más adelantico. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el siguiente es mi hermano. El siguiente es usted. Lo que está diciendo el Señor es: en la misma línea en que estoy para ti, estará tu hermano para ti. En la misma dirección, mis amados hermanos. Y luego dice en el versículo 25: ponte de acuerdo, arregla. Ponte de acuerdo, arregla con tu adversario pronto. Arregla con tu adversario pronto. Yo no sé si usted ha conocido algún caso, pero yo sí los he conocido, casos de un simple arrebato. Déjeme le digo lo siguiente: le hablaré del milagro, mas no del santo. Conocí un caso de una mujer que cuidó de su mamá. Escúcheme bien. Esta mujer cuidó de su mamá mientras estaba en una situación lamentable de salud. Ya estaba anciana. Y esta hija cuidó de su mamá. Y otras dos hijas de esta señora rara vez se presentaban en casa para darle un vistacito a la mamá. La mamá fue de alguna manera abandonada por estas dos hijas y cuidada solo por una. ¿Y qué pasó con la hija que cuidaba a esta mamá? Se llenó de dolor y de alguna manera de amargura contra sus otras dos hermanas. Entonces el día del sepelio, que fueron a la iglesia católica, las dos hermanas lloraban y lloraban y lloraban. Y la otra se indignó por la hipocresía. Y entonces le pidió al cura que le permitiera unas palabras. Y entonces en las palabras habló de su mamá, en las palabras habló de su anciana madre, lo maravillosa mujer, en fin, y bueno, y luego se dirigió a sus hermanas y les dijo: un dolor a estas alturas no vale la pena. Uno tiene que hacer eso en vida. Si no lo hace en vida, lo demás es hipocresía. Y le soltó otras palabras. Se lo digo porque ella misma me lo dijo. Entonces no es que por ahí ni me lo estoy inventando, ni alguien ella misma me lo dijo. ¿Y sabe qué pasó? Al otro día, entonces le entablaron una demanda a esta mujer. Le entablaron una demanda por injuria y por calumnia y por cualquier cantidad de cosas, por todo lo que ella dijo. Entonces la llamaron a ella para una reconciliación, y lo que tengo entendido es que ella asumió que el problema no era tan serio.
problema no era tan serio. Oh, mis hermanas exageraron. Les dije la verdad y se sintieron, se tocaron. Problema de ellas. Problema de ellas. Problema de esta, hermanos. Porque esa demanda comenzó a crecer en daños y perjuicios y todo lo demás. Y miren, hermanos, cuando ella me buscó en llanto y me dijo: pastor, ayúdeme a orar. Ya viene la audiencia definitiva. Y si pierdo esa audiencia, tengo que pagarles a estas miserables tanto dinero, y fuera de eso puedo ir a la cárcel. Entonces le dije: bueno, comencemos haciendo las cosas bien. Esas miserables tienen que ser perdonadas. Si quieres que oremos al Señor para que el Señor haga un milagro. Porque mientras haya resentimiento en tu corazón, no habrá posibilidad de que Dios geste un milagro, una obra sobrenatural acá. Entonces, entre lágrimas me dijo sí. Le dije: pero tiene que ser de todo corazón. Y luego oramos al Señor, y esa mujer iba muy preocupada a esa audiencia. Y estuvimos hablando todo el tiempo por teléfono, y le dije: tranquila, su corazón está libre con sus hermanas, sí. Siente que las perdonó, sí. Va a hablar en algún momento con ellas, sí. Le dije: bueno, lo demás lo hace el Señor, váyase tranquila. Ganó el pleito. Pero si lo hubiera perdido, hermanos, había tenido que hipotecar su casa para poder pagar, e irremediablemente, si hubiera ido, entre 5 y no sé cuántos años más de cárcel. Por un momentico de ira, usted la guarda. Como dicen algunos, es que la leche se guarda para cuando hay pan. Bueno, algo así. O bocadillo, lo que se le antoje. O cuando haya banano. Pero usted lo guarda allí, usted lo guarda allí. Y en cualquier momento lo vomita. Pero la consecuencia puede ser fatal. Y aquí está diciendo el Señor: ponte de acuerdo, arregla con tu adversario pronto. Arregla pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. ¿Saben, hermanos? La cárcel puede ser el final de una disputa que nace en un momento de ira. Mira al que está al lado y dígale: oye, la cárcel, míralo, la cárcel puede ser el final de una disputa que nació en un momento de ira. ¿Sabe por qué hay tanta demanda y tanto pleito a nivel de comisarías y a nivel de procuraduría de familia y a nivel de bienestar familiar y a todos esos niveles por violencia intrafamiliar? ¿Sabe por qué? Porque hay uno de los dos, o a lo mejor los dos, que no se aguantan. Entonces uno es fosforito y el otro es gasolina, y el rancho se incendia cada rato. Cada rato se les incendia el rancho. Y luego Jesús dice: de cierto te digo, no saldrás de allí. ¿De dónde? De la cárcel, hasta que pagues el último cuadrante, el último centavo, dice la otra versión. Ahora escúcheme bien, y con esto termino. Además de cárcel, lo que está diciendo aquí es: mire, usted no arregla ligero el problema, usted va a tener dos problemas. Usted comenzó con un problema y usted va a tener, bueno, más de un problema. Lo primero es que usted va a ir a la cárcel. Hay esa posibilidad de ir a la cárcel. Y número dos, usted tendrá que indemnizar al otro. Fue lo que les manifesté acerca del testimonio de esta mujer. Si perdía el pleito, tenía que indemnizar a esta mujer, a estas mujeres, pero además no se escapaba de la cárcel. Entonces, mis amados hermanos, problema serio, grueso problema tenemos por no arreglar lo que tenemos que arreglar, mis amados hermanos. Así que la ira incontrolada termina siendo un mal negocio. Dígale al que está al lado: la ira incontrolada termina siendo un mal negocio. Termina siendo un mal negocio. No se enoje. Mire al que está al lado y dígale: no se enoje. Ahórrese un canazo. Dígale: no se enoje, ahórrese un canazo.
ahórrese unos pesos y hasta una gastritis. Porque el que se irrita, óigame bien, le da acidez estomacal, reflujo, diarrea, le da de todo. Se le constriñe el colon y bueno, severo problema, mi amado hermano. Así que no se enoje que no es un buen negocio. Termina con un canazo, pagando unos pesos, y de repente esa ira la va a somatizar y se le va a reflejar en un problema de salud. Mi amado hermano, por eso es bueno estar de la mano del Señor. Coloquémonos de pie.